Bueno, pues estamos ya en la clase 5 si no recuerdo mal, Sí. de este módulo de alquimia de personalidad. Mm. Y hoy vamos a hacer un recorrido tanto histórico como práctico. La parte práctica tiene un poco de teoría también, porque tenemos que comprender qué estamos haciendo, ¿no? Mm. Hemos visto ya cómo funciona el sistema de cuerpo, alma, digamos, teniendo en cuenta los centros, las personalidades, ¿no? Hicimos un excursus incluso por los eneatipos, viendo elementos, materia prima, como se suele decir en alquimia, ¿no? Y no sé si sabes de dónde viene la palabra alquimia, Pues no. pero bueno, eso se remonta al antiguo Egipto, que recibía el nombre de Gem, que es como tierra quemada. Mm. Realmente uno de los hijos de Noé también se llamaba Gem, ¿no? Gem. Gem, Shem, Jafet, eran los tres hijos de Noé. Era pues, un patriarca, ¿no? Uno de los patriarcas que comenzó a establecer este tipo de enseñanza, porque todas esas leyendas o mitos que hacen alusiones a supervivientes de un diluvio están hablando en realidad de posibles herederos de lo que era la Atlántida. Y se sabe, ¿no?, que en la Atlántida pues, tenía que haber algo también relacionado con la alquimia, porque Platón dice que bueno, en el templo de Poseidón, ¿eh? Eidón es ya un símbolo, Eidos es como visión o idea, y Poseidón era un tipo de deidad o espíritu que supuestamente pues, poseyó a la hija de una pareja de la Atlántida. Yo entiendo que eso era pues, como una especie de encarnación de algún tipo de ángeles o mensajeros que, bueno, algunos eran más positivos, otros más dominadores, y bueno, en la Atlántida hubo una guerra, un conflicto que le llevó a la destrucción, ¿no? Y decía Platón que el templo de Poseidón estaba hecho con tres materiales, tres tipos de roca. Una era negra, otra roja y otra blanca, ¿no?, como de cuarzo, un tipo de, esto de mineral conductor. Y a mí esto me llamó mucho la atención porque en la alquimia se dice que hay tres etapas básicas, que es nigredo, albedo y rubero. Es decir, el estado negro, el de blanqueamiento, y luego uno rojo, que tiene que ver con la formación en nosotros de una sustancia. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? El cuerpo astral, por ejemplo. Eh, el objetivo principal de los alquimistas es generar un cuerpo astral a través de un proceso de purificación, donde los elementos groseros se separan de los sutiles. Entonces, había un dicho alquímico que es solve et coagula, disuelve y coagula. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, pues cuando observamos internamente y se disuelve pues, una parte del ego que no corresponde a nuestra verdadera esencia. Recuerda que nos estamos dividiendo en esencia y en personalidad, pero tenemos que unir las dos, porque si solo somos esencia, pues no desarrollamos una personalidad que pueda estar en el mundo. Entonces, tenemos que desarrollar una unión, una armonía de lo interno a lo externo, lo elevado y lo que está en el cuerpo. Mm. Y bueno, eso es básicamente lo que hacían los alquimistas. Pero para que veas de dónde viene, cuando esa tradición de la Atlántida llegó a Egipto, pues, se fundaron una serie de escuelas en la prehistoria. Luego eso, debido a catástrofes, sobre todo de viento, que trajeron la arena, el desierto, ¿no?, se perdió parcialmente. Lo que pasa es que los egipcios rescataron esa tradición que, bueno, heredaron parcialmente de sus ancestros. Y ahí pues, se desarrolló dentro de un contexto más bien faraónico religioso. Pero ya en el antiguo Egipto pues, bueno, había símbolos como por ejemplo el escarabajo, ¿no?, que asciende, el escarabajo pelotero como lo llamamos,
Yo no sé si has visto alguno, pero es curiosísimo. Cogen lo que encuentran por el camino, Sí, lo van la haciendo. bola, y eso se lo lleva a su guarida y ahí plantan huevos. Y de esos huevos, pues surge la vida otra vez, otros escarabajitos. Y es increíble cómo empujan, digamos, con las patas de adelante se mueven y con las patas de atrás lo van empujando la bola, ¿no? Y eso era un símbolo de cómo a partir de pues, la putrefacción o lo que está en el suelo puede surgir la vida otra vez. El humus es de donde los árboles y las plantas obtienen nutrientes. Humano está hecho de humus. ¿Qué, perdona? El humano está hecho de humus. Ah, Humus estelar, humus terrenal. Adán fue hecho del polvo de Adama. Y Adama es tierra astral. Es lo que compone los planetas, las estrellas incluso. Y bueno, esa tradición de Egipto fue muy fuerte. De hecho, ahí fueron muchos alquimistas antiguos mm. y Moisés estudió dentro de la realeza, porque según la tradición, Moisés había sido rescatado y llevado a la educación egipcia. Moshe ya de por sí es un título egipcio, porque se encuentra en varios faraones. Tutmosis, Moses. Moses quiere decir sobre las aguas, y eso ya es un símbolo alquímico, porque tenemos que trabajar sobre aguas internas, recibir aguas celestiales que limpian lo viejo, y en la Torá, que es el libro que él pues, transmitió oralmente. Luego ya pusieron por escrito muchas cosas y cambiaron, se mal tradujo, pero bueno, básicamente lo que hizo Moisés es transmitir una enseñanza alquímica. Y de hecho, si alguien lee la Biblia, la parte de la Torá, literalmente, sin comprender alquimia, no se entera de nada, porque está hablando de alquimia, solo y exclusivamente de alquimia, que es una transformación interior, y habla de nosotros, o sea, no habla de la adoración a un Dios externo, porque el Yud-Hod-Heh en realidad es nuestro verdadero ser, ¿no? Cuando él recibe el mensaje en la zarza ardiente es el cuerpo, el fuego. En ese fuego de purificación, la conciencia le da un mensaje. Eso es, por ejemplo, una interpretación ya muy elevada. Seré el que seré, le dice. ¿Cómo me dirijo al pueblo? Seré el que seré. Eso ya es un potencial. El potencial de lo que tenemos que llegar a ser, que es la esencia desplegada. Llega a ser el que eres, decía Píndaro, un poeta griego de la antigüedad. Y en el Salmo 12:6, capítulo 12, versículo 6 de Salomón, esto se recoge perfectamente, ¿no? Porque dice, las palabras de Yud-Hod-Heh, que es el potencial de transformación alquímico universal, Mm. son palabras puras, como la plata refinada en un horno o en un crisol, alil, en hebreo, sobre el terreno, purificado 7 veces. Esto lo dice el rey David, porque ellos habían recibido esa tradición. Y, como te digo, es imposible comprender la Biblia, entre comillas, si no se lee en términos alquímicos. Por tanto, leerla en función de interpretaciones religiosas o extraterrestres o cosas de estas es ya salirse e irse a otra religión, religión New Age, o religión espuria o religión dogmática, depende, ¿no? Pero la alquimia no tiene nada que ver con eso. Y bueno, esa tradición de alquimia no solo se desarrolló dentro del mundo hebreo, mm, también se desarrolló pues, en los grandes sabios de Grecia, comenzando por Pitágoras, que estuvo estudiando también con los sabios hebreos en Babilonia cuando estuvieron cautivos. De esto hay datos históricos que lo corroboran. Pitágoras fue hecho prisionero, igual que fueron hechos prisioneros muchos cabalistas y alquimistas de la tradición hebrea.
y ellos estudiaron juntos en Babilonia en el siglo VI. Y Pitágoras después, cuando fue liberado, mm, estudió con los profetas hebreos, dice una antigua biografía. Yo intuyo que él estuvo con los esenios, ¿no? Los esenios conocían muy bien esa transformación interna y algunos de esos esenios estaban en Egipto, en la parte norte de Egipto, los llamaban terapeutas, en Alejandría. Y en Egipto, en la zona cercana a Egipto, había una ciudad esotérica muy famosa llamada Ajmin. Y ahí, digamos que surgió un famoso alquimista llamado Zósimo de Panoplis. Esto ya fue posteriormente, muy posteriormente a Pitágoras, ¿no? Y Zósimo de Panoplis vivió en torno al siglo IV, sí, en el 300 y pico, ¿no? Del 200 al 300. Y él escribió textos que te explican el simbolismo de la Torá, ¿no? Por ejemplo, el Génesis u otros textos antiguos, y él le daba ya las claves. En la carta Omega, por ejemplo. Ahí te explica lo que es Adán, lo que es Eva, lo que es la purificación, ¿no? Dice que se está sacando el espíritu inmortal de la materia por medio de un trabajo, un refinamiento. Y estos alquimistas antiguos tenían un conocimiento vastísimo, que en Occidente se perdió. Pero los árabes, como no tenían la presión de la iglesia, digamos que lo rescataron. Y bueno, pues gracias a ellos se recuperó mucho de lo que la iglesia pseudo-apostólica y romana, eso sí, latina, pues había prohibido. Eh, Eso era tabú dentro del mundo cristiano romanizado y incluso los primeros nazarenos o cristianos comprendían estas enseñanzas, pero todo eso se prohibió después. Afortunadamente, los árabes lo rescataron, los filósofos árabes. Había muchos filósofos que eran alquimistas, ¿no? Por ejemplo, Javier Ibn Hayyan del siglo IX, latinizado el nombre como Geber, un famoso alquimista, ¿no? Los textos de Geber pues, son una fuente increíble, ¿no? Y de ahí bebieron pues, grandes alquimistas posteriores como Paracelso, que era su nombre, Nick, por así decirlo, él se lo puso a sí mismo, porque quería parecerse a Celso, ¿no? Paracelso. Y en el siglo XV-XVI, que es donde él vivió, pues se desarrolló mucho un tipo de alquimia que se compendió en lo que llaman el tarot, las cartas famosas que la gente utiliza, ¿no? Para predecir o hacer cosas raras, ¿no? Pero en realidad son un compendio de cábala, de astrología, de alquimia y numerología. Eso es el tarot, los 22 arcanos y luego otros aspectos, evidentemente hay más cartas, ¿no? Pero los 22 te explican todo el proceso de refinamiento. Y ahora lo vamos a ver, pero desde un punto de vista más tradicional, ¿no? Este punto de vista más tradicional alquímico fue utilizado por Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra del pasado siglo XX, ¿no? Él estudió alquimia y lo reflejó claramente en su enseñanza. Por eso, bueno, no solo es psiquiatría o psicología lo que enseña, es alquimia, básicamente, y la verdad es que comprendió muy bien algunos de los procesos que él describe que a mí me ayudaron a comprender lo que es la alquimia. Porque claro, tú lees textos de alquimia y no te enteras de nada, no sabes de lo que está hablando. Pero bueno, Carl Gustav Jung y otros conocían lenguas antiguas muy bien, se fueron a las fuentes y trabajaban en círculos de eruditos que conocían todas estas cosas, ¿no? Y bueno, por eso he decidido hoy poner el alquimista aquí atrás. No sé si conoces los elementos de la alquimia, pero ellos trabajaban básicamente con un crisol, un horno, donde fundían elementos, metales. Luego
los separaban en alambiques, en probetas, utilizaban evidentemente el fuego, tenían también alambiques donde podían destilar por medio de una serie de procesos. Y todo esto es lo que estamos haciendo. Pero te voy a mostrar una foto que es curiosísima porque a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo estudié lo que son las 7 etapas de la alquimia, vi esta foto que es una antigua representación, ¿no? Donde se ponían los 7 pasos. La calcinatio, sublimatio, solutio, putrefacción, destilación, coagulación, tintura. Y al ver esto, que lo vamos a comprender ahora dentro de un Es lo que momento, te voy a decir, digo, en español. sí, 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 vamos a ver. Dice, ¿qué pasa aquí? Porque están de manera desordenada. Porque la primera fase sí es la calcinatio, pero la segunda es la solución o la disolución. Entonces, ¿por qué lo ponen todo desordenado? Y claro, es que te das cuenta que cuando tú inicias un trabajo interior, no se va a producir todo de manera ordenada, lógica. Es decir, dentro de cada etapa, de algún modo están las demás, pero digamos que hay un orden, una lógica. Y los alquimistas se expresaban en términos de símbolos, alegorías, acertijos, todo eso les encanta. O sea, te dan un acertijo y tienes que resolverlo, ¿no? Se pasaba de maestro a discípulo esta enseñanza. Y esto, digamos que era un trabajo desde el cuerpo, sublimando las emociones y la energía vital, que incluye a la energía sexual, evidentemente. Recuerda todo lo que dijimos sobre esa energía, ¿no? Que no se puede evolucionar si no se transforma. Todo el derroche de la energía sexual por medio de pasiones bajas o emociones negativas o imaginación lujuriosa, todo eso quema las sustancias alquímicas necesarias para construir un cuerpo astral, que es donde recibimos las energías más elevadas. Entonces, tenemos que comprender estas etapas, pero lo vamos a hacer en orden, porque si no nos perdemos.